que está puesta nuestra confianza, porque si nuestra confianza está puesta en el Señor, no tenemos nada de qué temer. Amén. Si su confianza está puesta en el Señor, usted no tiene nada de qué temer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, una cosa es realmente temer, que usted se vaya a morir y que vaya a ir, ¿y a dónde voy a ir a parar? No, hermano, si usted ya es salvo, usted ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y usted vive como Él quiere que usted viva, en santidad, en consagración, entonces yo estoy seguro que usted no tiene nada de qué temer. Usted está bien, ¿verdad? Pero si como cristianos nosotros andamos como no sé, medio, pues ni modo, ahí es cosa de cada quien, ¿verdad? Lo que sí les he de decir es de que gracias al Señor estamos todos aquí en esta noche. Y como me parece pertinente hablarles de este tema, voy a tocar obviamente la palabra de Dios, la cual ya habla. Porque la gente dice, bueno, todo esto pasa por causas naturales, usted sabe, las placas tectónicas, que las fallas que pasan por Guatemala, las 3 fallas más fuertes de Centroamérica se concentran en Guatemala, una viene desde California y atraviesa todo Centroamérica, y usted conoce todo eso. Conocemos el anillo, el cinturón de fuego, en donde ata a todos los volcanes por debajo de la tierra. Todo eso nosotros lo conocemos. Hemos hablado de eso, de hecho, acá en la iglesia. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué está todo eso? Dios hizo todo eso con un propósito. Cuando usted lee la Biblia, dice que el mundo antiguo, es decir, la gente que existió hace miles de años atrás, todos ellos perecieron, dice la Biblia, anegados por el agua. Y se está refiriendo al evento que sucedió cuando fue el gran diluvio y solo Noé y su familia se salvó, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, en ese tiempo todo el mundo conocido pereció anegado en agua. Pero el mundo del futuro, el mundo de ahora, el que estamos viviendo, la gente que estamos ahora, dice la Biblia, está reservada ya no para el agua, pero para el fuego, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver cómo en realidad los volcanes tienen una actividad, las fallas tectónicas tienen una actividad, y todo eso para nosotros son señales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla acerca de todo eso como señales. O sea, lo que usted vivió anoche, lo que yo viví anoche, o mejor dicho hoy en la madrugada, le cuento, yo estaba despierto todavía, yo no estaba durmiendo, yo estaba sentado en mi escritorio, estaba leyendo un libro, estaba haciendo otras cosas cuando eso sucedió. Así que a mí no me sorprendió, y además a mí la verdad no me da miedo eso. Pero lo cierto es de que en ese momento yo empecé, todo salió porque con mis hijos lo hablamos precisamente ayer. Estábamos tocando el tema porque como el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla? Y la Biblia dice que Él nos enseñará todas las cosas, dice Juan capítulo 16. De manera de que si Él nos va a enseñar todas las cosas, Él también nos advierte de ciertos peligros. Así que hablábamos con mis hijos, no sé a qué hora era, pero seguramente ya era algo tarde, ¿verdad? Como las 5 o 6 de la tarde, no sé. Estábamos hablando sobre, o cuando ustedes llegaron, creo que fue, sobre el tema este. Ya no ha temblado, parece que va a temblar otra vez. Y José dice, bueno, si va a temblar, este temblor sí va a ser fuerte porque ya no ha temblado. Y empezamos a hablar de ese tema. Así que cuando sucedió, inmediatamente se me vino a la mente lo que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos advierte. Amén. Entonces, mire, yo le aconsejo de que usted aprenda a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, una cercanía muy linda con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también Él le hable a usted. 3 cosas principales dice Juan capítulo 16 acerca de lo que el Espíritu Santo hace. Bueno, son más en realidad, pero la Biblia dice que Él nos guía hacia toda verdad, que Él nos enseña todas las cosas y que Él está para ayudarnos en cualquier necesidad. En otras palabras, el Espíritu Santo cubre todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por eso es que a Satanás le conviene que nosotros seamos cristianos carnales, porque los hay. La Biblia lo dice claramente. La Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y le está hablando a los cristianos
que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero que caminan como si no fueran cristianos. Tienen actitudes como si no fueran cristianos, se comportan como si no fueran cristianos. Entonces el apóstol Pablo lo dice: no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, para uno no caer a ese extremo de estar viviendo una aparente vida cristiana, pero sin una relación con el Señor, el Espíritu Santo entonces viene, toma el control de nuestra vida y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Como el diablo conoce esa parte, él trata de oponerse, él trata de que usted nunca tenga una relación personal con el Señor, él trata de que usted nunca tenga una relación personal con el Espíritu Santo, sino que con que usted vaya a sentarse a la silla o a la banca de la iglesia es más que suficiente, aunque su corazón guarde odio, aunque su corazón guarde rencor, aunque su corazón haya pensamientos malos, a él eso es lo que le interesa. Cristianos que tengan esa clase de comportamiento. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos envía su Espíritu Santo para que nos ayude en todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por el Espíritu Santo precioso que Dios nos dejó. Dice la Biblia en Juan capítulo 14 que Jesús les dijo a los discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo a ustedes para que Él los guíe hacia toda verdad, para que Él les enseñe todas las cosas que han de suceder. Entonces el Espíritu Santo está haciendo eso hoy en día. Y por eso ayer a nosotros no nos sorprendió, porque ya nos había dado el adelanto de lo que iba a pasar por medio de la plática que tuvimos con mis hijos. Así que gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le hablo todo esto? Porque de esa manera también Él ya dejó la advertencia en la Biblia. Tal vez la gente no conoce Biblia, pero si usted lee el Antiguo Testamento, ¿cuántos profetas profetizaron que para el tiempo de la venida de Jesucristo iban a haber temblores, iban a haber terremotos, iban a haber cosas como las que estamos viendo hoy? Pero los profetas lo profetizaron todos en el pasado, antes de Cristo. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo no lo desmintió. Cristo respaldó lo que dijeron los profetas y Él lo volvió a decir. ¿Y sabe qué es lo más fuerte? Que cuando Cristo lo dijo, tres de los 4 evangelios hablan de eso. Y la Biblia dice que un asunto es verdadero en boca de 2 o 3 testigos. Y en estos relatos hay 3 testigos. Porque está el Evangelio de Mateo, está el Evangelio de Marcos y está el Evangelio de Lucas. Los 3 evangelios hablan acerca de estos eventos finales que han de acontecer, los cuales nos acercan, nos dejan ver que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Aleluya. Entonces escuche, Mateo, solo le voy a decir las citas, tal vez usted no tiene que buscarlas ahora mismo. Pero Mateo capítulo 24 habla acerca de todo esto que estamos viviendo. Marcos capítulo 17, versículos 22 en adelante, habla de lo que estamos viviendo. Lucas capítulo 17 y Lucas capítulo 23 habla de eso que estamos viviendo. Marcos capítulo 13 habla de eso que estamos viviendo. Es decir, que solo en los evangelios se habla lo suficiente acerca de la venida de Cristo y de la preparación del pueblo de Dios por la venida de Cristo. Pero escuche esto, no solo los cristianos reciben estas señales, porque el temblor no solo lo sintieron ustedes los cristianos, lo sintió toda persona. Hay gente que dice: yo soy cristiano, pero ¿saben qué clase de cristiano? Como sea, lo sintieron todos. Porque en esos evangelios, en los 3 capítulos que le acabo de decir, o en las 3 porciones bíblicas que le acabo de decir, los 3 hablan exactamente lo mismo. Entonces, mire, pues yo le pido favor que vaya a su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos 13. Aquellas personas que tal vez no conocen esto dicen: bueno, pero si eso está en la Biblia, entonces ya hay que tomarlo en cuenta. Claro que está en la Biblia. Y fíjense que en los 3 evangelios, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, dice lo mismísimo.
se presenta en diferentes etapas. Entonces quiero que me ponga atención porque eso sí le interesa saberlo. Yo sé que hemos hablado bastante de eso. Hemos hablado de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 23 y una parte de Lucas capítulo 17 en los evangelios. Yo no me estoy saliendo de los evangelios. Yo hoy le voy a hablar exactamente acerca de las señales antes de la venida de Cristo en los evangelios. Las señales que encontramos en los evangelios, ¿sí?, que marcan o que indican o que señalan la venida de Cristo Jesús. Entonces yo creo que vamos a ampliar un poquito más nuestro conocimiento, pero no solo es el conocimiento, porque al final de los 3 capítulos que le acabo de decir, habla acerca de que todos debemos estar velando en todo tiempo, porque Cristo viene pronto. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos Marcos 13, mire, vamos a irlo desglosando poco a poco. Por eso es que me quiero también tomar un tiempecito así rápido para no tardarnos tanto. Dice Marcos capítulo 13 y versículo 1. Empecemos desde el 1. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Está conmigo la lectura, ¿verdad? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se refería Jesús en ese momento? Jesús estaba dándoles la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén, el templo que había sido construido por el rey Herodes. Ese templo iba a venir y ser destruido. Y ciertamente en el año 70 de nuestra era, ese templo fue destruido por los romanos. Y esa parte se cumplió prácticamente hace casi 2000 años más o menos, poco menos, casi 1950 años atrás. El versículo 2 habla de una profecía que en ese momento no se había cumplido, pero que se cumplió en el año 70. Luego en el versículo 3 leamos, mire pues escuche esto, del versículo 3 al versículo 8. ¿Qué versículo le dije? Del versículo 3 al versículo 8, todos esos versículos hablan de las señales que van o que están para toda la humanidad. Diga conmigo: estas son las señales para todo el mundo. Amén. Yo quiero que usted lo fije en su memoria, por favor. Versículos, ¿qué le dije? Del 3 al 8. Mire qué dicen los versículos del 3 al 8. Y se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En Mateo 24 dice algo similar, pero en Mateo 24 dice: dime qué señales habrán antes de tu venida. Ahí se complementa. Lo que ellos le estaban preguntando a Jesús era: ¿cuándo se va a cumplir lo del templo y cuándo va a ser tu segunda venida? Eso era lo que le estaban preguntando a él. Entonces, en el versículo 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis ¿de qué dice? De guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora escuche algo: ¿ha oído usted de guerras y rumores de guerras? Sí. De hecho, el mundo está sentado sobre un polvorín. Cualquier cosita ahorita alerta a todo el mundo, porque Estados Unidos, porque Rusia, porque China, porque Corea del Norte, porque todos esos países ahorita están en conflicto, los países árabes, Israel, todos ellos están en un conflicto fuerte, que en cualquier momento son capaces de desatar una guerra nuclear. No hace falta que yo se lo tenga que decir. Vaya usted a las noticias, ponga canales de noticias, vaya al internet y se va a dar cuenta. Todo lo que yo le estoy diciendo lo puede corroborar ahí. Las noticias lo están diciendo. Entonces dice el versículo 7: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no se asusten, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En ese momento
Todavía no viene el fin. Las guerras han empezado a suceder desde hace mucho tiempo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, guerra de un país con otro país, guerras civiles, así que guerras siempre hemos tenido, ¿cierto? Pero esto que está sucediendo ahora habla desde el momento en que Israel resurge como nación, y eso se lo voy a decir luego. Ahora, verso 8, oiga eso pues. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Está conmigo la lectura? ¿Y qué dice ahí? Amén. Se lo voy a leer. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principio de dolores son estos. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Principio de dolores son estos. Terremotos por aquí, terremotos por allá, hambre por aquí, hambre por allá, angustia por aquí, terror por allá. Y dice Jesús, principio de dolores son estos. Cuando usted va a Primera de Tesalonicenses, la Biblia dice que principio de dolores se refiere a una mujer embarazada. Apocalipsis 12 también se refiere a una mujer embarazada. Y cuando habla de principio de dolores, lo compara con los dolores de una mujer que está cerca de dar a luz. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de embarazo de una mujer? 9 meses. Amén. Algunas un poquito más, un poquito menos, pero el promedio 9 meses. Pero hermano, hermana, durante ese proceso, desde el primer mes hasta el último mes, siempre hay molestias, ¿verdad, hermano? A ver, ustedes ahorita nos trajeron lo más claro. Bueno, yo lo que voy a decir, usted ya lo sabe, así que no la voy a asustar. Pero el último momento, los últimos momentos, son los más complicados. Yo no sé cuánto tiempo pasa la mujer con dolor en los primeros meses, luego la segunda etapa del embarazo, llega a los 5 meses, llega a los 6 meses, llega a los 7 meses, pero conforme pasa el tiempo, los dolores como que empiezan a venir, o como que las molestias se siguen multiplicando, pero llega un momento que son los momentos antes de dar a luz, no sé cómo le llaman a eso, cuando vienen las dilataciones, eso tiene un nombre, y cuando empieza ese momento, se aceleran todos los dolores, ¿verdad, hermana Ben? Y ahí, el resto de 8 meses no es nada comparado con esos últimos momentos. Entonces lo que está queriendo decir la Biblia es de que las guerras, que los pleitos, que el hambre, eso es principio de dolores. Cuando ya se acerca el momento de dar a luz, pero todavía no ha llegado, es como estuviera en su etapa ahora mismo, momentos tranquilos, momentos complicados. Pero el momento cuando de verdad ya va a dar a luz completamente, ahí es donde se acelera todo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando la Biblia dice acá, en el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Se refiere a la etapa final del embarazo. Lo compara con la etapa final de un embarazo. Pero esto son las señales para todo el mundo. Porque guerras usted oye en todo el mundo, no solo entre cristianos. Pleitos usted ve en todo el mundo. Terremotos usted está viendo en todo el mundo. Terrorismo usted está viendo en todo el mundo. Pobreza usted está viendo en todo el mundo. Todas estas señales son previas a la venida de Jesucristo, pero son una señal para la gente que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que en ese momento ellos reflexionen, ellos recapaciten y se den cuenta qué tan frágil es la vida. ¿O no pasa eso? Usted se pudo dar cuenta la madrugada de hoy, a la 1:15, 1:20 de la mañana, más o menos por ahí, a esa hora, cuando empezó a temblar fuerte. Miren, hermano, se fue la luz. Yo salí a ver al balcón, la gente en la calle asustada, un montón de gente asustada por todas las calles, gente gritando, porque también se oía gente gritando. Y ahí es donde la gente empieza a reflexionar y decir realmente cómo estoy yo, qué pasa si me muero, a dónde voy a ir. Y es la verdad, porque esas son las señales que Dios le manda al mundo, según lo que acabamos de leer.
En Marcos 13, capítulo 8, terremotos, angustias, pobreza, pleitos, guerras, todas esas son señales para todo el mundo, para toda la humanidad. Entonces la primera etapa de este capítulo 13 le da señales a toda la humanidad. ¿Sí? Señales para toda la humanidad. Pero del versículo 9 al versículo 13 vienen las señales para los cristianos. Entonces ahí ya son señales para nosotros. Ya no son para todo el mundo, sino que también son para nosotros. Note que las señales para todo el mundo también nos incluye a nosotros. Pero estas señales del versículo 9 al versículo 13 ya son específicamente para los cristianos. Y mire qué dice el versículo 9: pero mirad por vosotros mismos, porque los van a entregar a concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Dice el 10: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Lo que está queriendo decir Jesús ahí es que va a haber persecución contra los cristianos. Lo que está queriendo decir Jesús ahí es que de ustedes se van a burlar, de ustedes van a hablar mal. Y usted se da cuenta de que de los cristianos siempre hablan mal, ¿sí o no? De nosotros como cristianos siempre van a hablar mal. Usted ha oído a la gente que dice: ese pastor se roba el diezmo de las ovejas. Por ahí de repente habrá alguno que sí lo haga, pero no es la regla. La regla es pastores íntegros que aman, que respetan a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Por ahí ha oído usted pastores que de pronto cayeron en el adulterio. Sí, pero esa no es la regla general, son excepciones. Pero el mundo, ¿qué es lo que hace? Guiado por Satanás, señala y dice: todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, todos los cristianos son iguales. Eso es lo que la gente dice, porque esa es la forma en que la iglesia cristiana tiene que ser perseguida. Esa es la forma en que la iglesia cristiana tiene que ser atribulada antes de que venga Jesús. Ahora dígame, ¿está sucediendo eso hoy en día, sí o no? También está sucediendo. Hay persecuciones. Aquí en Guatemala tenemos libertad de culto, pero hay países como China en donde los cristianos son muy limitados, muy perseguidos, muy controlados y hasta los han matado. Usted pudo darse cuenta en Irán, en Irak, en países árabes donde los musulmanes, donde precisamente el ejército de ISIS está persiguiendo y ha matado un montón de cristianos. ¿Por qué? Porque eso es la Biblia, eso ya lo predijo Jesús y se está cumpliendo, ¿sí o no? Se está cumpliendo, lo estamos viviendo a cada poco, lo estamos viendo en todos los noticieros. Hace como 4 días miraba yo una noticia que allá en Egipto quemaron una iglesia cristiana, afortunadamente no mataron a los cristianos, sacaron a todos los cristianos y le prendieron fuego a la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que ser perseguido de una u otra manera. Si aquí en Guatemala no tenemos persecución física como en el Medio Oriente, no la tenemos de esa manera, pero la tenemos de otra, ¿verdad que sí? Gente que habla, gente que persigue, gente que inventa chismes, gente que inventa calumnias, gente que hace que otros cristianos caigan, gente que aparta a muchos de la verdad, gente que hace que el cristiano viva en pecado, ¿sí o no? Son señales para el cristiano. Mire qué más viene acá. Verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La palabra de Dios dice que este evangelio de Jesucristo, o el evangelio del reino, que viene siendo exactamente lo mismo, tiene que ser predicado a todo el mundo. 20 años atrás la gente decía: ¿cómo se va a predicar este evangelio en todo el mundo? Que de plano misioneros, e iban un montón de misioneros por todo el mundo, Hoy ya no hay misioneros por todo el mundo, pero ahora el misionero se llama internet. Y por internet usted encuentra el cristianismo por todos lados. El internet es capaz de llevar al cristianismo hasta la misma China comunista. Este evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Y eso también es otra señal. Ahora mire el versículo 11, dice: pero cuando os trajeren para entregaros
entregaros. No os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo acá? Si usted es perseguido, si usted es calumniado como cristiano, si de usted hablan mal como cristiano, y usted no tiene al Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer usted? Se va a defender a su manera. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a pelear por usted. Por eso nosotros, cuando han inventado, cuando han calumniado, cuando han dicho, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados, porque ya sabemos quién nos defiende. El otro día yo decía, está bien que la gente de afuera hable, pero qué terrible sería si la misma gente de aquí adentro hable de sus propios hermanos. ¿Se acuerdan que eso lo acabo de hablar? Que no haya unidad aquí, que haya espíritu de chisme, que el diablo tenga atados a otros para señalar al hermano o para señalar al pastor, o que el pastor estuviera señalando al hermano. Espíritu de anticristo se llama eso, y eso no es permitido acá. Amén. Ahora, eso tiene que pasar, pero yo no me tengo que defender. A mí el que me defiende es el Espíritu Santo, y a usted también, ¿verdad? Mire que dice el verso 12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y le dije que le está hablando a los cristianos, que a usted y a mí no nos ofenda ni nos sorprenda cuando digan, ¿y usted de qué se la lleva de evangélico? ¿Y usted va a qué va a la iglesia? A calentar bancas. Porque eso es el mismo diablo el que pone en boca de la gente todo eso. Amén. Es el diablo el que hace eso. Ahora, aquí solo habemos cristianos espirituales, ¿cierto? Que nosotros elogiamos, apoyamos, y si vemos que un hermano no está haciendo las cosas bien, no lo criticamos, sino que vamos y le decimos, hermanito, mire, esto y esto no está bien. Busquemos al Señor en oración. Simple. Pero luego, del versículo 14 al versículo 23, vienen las señales para Israel. Entonces, empezamos con señales ¿para qué? Para el mundo. Ya vimos. Después, señales para los cristianos. Y en tercer lugar, señales para Israel, del versículo 14 al versículo 23. Y mire qué dice el 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. O sea, lo que estoy queriendo decir aquí, si usted lee la Biblia, usted va a entender. Ese paréntesis que está ahí, porque está en paréntesis, ¿verdad? ¿O no está en paréntesis en su Biblia? En mi Biblia sí. ¿Sí lo vieron? En el 14, el que lee entienda. Eso quiere decir, los que leen la Biblia van a entender lo que estamos hablando acá. Porque lo que está hablando acá es lo que está en Daniel capítulo 9. Así que escuche pues, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora ya no está hablando de otro lugar, está hablando de Judea. Judea es de Israel. Los judíos son de Judea. Está hablándole a Israel. Y dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta o embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Oh, póngase a pensar cómo va a estar de horrible eso. Si lo que pasó anoche fue horrible para muchos, hermano, usted se imagina lo que va a pasar en ese momento. Dice la Biblia, ay de las que estén encinta o de las que estén criando. ¿Por qué? Yo siempre les he explicado eso. ¿Por qué? ¿Por qué menciona a mujeres encinta? ¿Por qué menciona a mujeres que estén criando niños? ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo a perseguir con su ejército, yo ya le dije, y ese momento llegue, los que van a pagar las consecuencias, y las mamás y los papás los van a ver, van a ser sus propios hijos. Yo les he enseñado eso. Otro día les di un estudio más amplio, no lo voy a decir ahorita porque no me quiero atrasar. Pero qué terrible es que, por ejemplo, a la hermana Brenda le digan, usted se va a morir, pero antes de morir usted vamos a matar a sus gemelos.
y la agarran a usted y le cortan delante de usted la cabeza a sus hijos, ¿le gustaría? A nadie, aquí. No, pero eso está profetizado. Y está profetizado para el contexto de Israel. ¿Por qué para el contexto de Israel? Porque ahí empieza todo en Israel. Por eso es que como cristiano usted siempre tiene que estar atento a lo que pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel afecta a todo el mundo, y por eso es que le llaman a Israel el reloj profético de Dios. Así se llama Israel para nosotros, el reloj profético de Dios, porque todo lo que va pasando a Israel es como una aguja de reloj que va llegando hasta que llegue el momento en donde marque la venida de Cristo Jesús, y va a ver que ahí mismo está en el reloj en qué momento empezó ese tiempo. Ya lo vamos a ver. Pero entonces cuando habla de las mujeres encintas y de las que estén criando, es precisamente porque sus hijos van a tener que pagar consecuencias. Escuche pues, sigue acá. Versículo, nos vamos a saltar un poquito y nos vamos al 20. Yo creo que hasta ahí veníamos, ¿va? Sí, de hecho no me voy a saltar. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Verso 21 al 23. Cuando habla del 21 al 23, habla acerca de la manifestación del anticristo. Mire qué dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Usted ya está advertido. ¿Cuánto ya estamos advertidos por la palabra de Dios? Pero hay mucha gente que no lee la Biblia, no ora, no va a la iglesia, no se consagra y dice que es cristiano usted. ¿Qué cree usted de ellos? ¿Que el anticristo se los va a engañar fácil, sí o no? Sí, pero usted ya no, porque se lo estoy diciendo hoy. Dice la Biblia en los 3 versículos que leímos que se van a levantar falsos cristos. ¿Y qué van a hacer esos falsos cristos? Señales. Dice la Biblia que se van a levantar falsos profetas. ¿Y qué van a hacer esos falsos profetas? Señales. ¿Y a quiénes van a engañar? A todos. Y si fuera posible, ¿a quiénes más? A los escogidos. ¿Cómo es posible que un montón de escogidos van a ser engañados? ¿Cómo cree usted? ¿Por qué cree usted que van a ser engañados los escogidos? Porque no hacen lo que le acabo de decir, no se congregan. Porque usted que vino hoy está viendo eso. Pero ¿qué pasa si no hubiera venido hoy? Se pierde esto, ignoraría esto. Entonces la congregación, congregarse es importante o no, claro, porque le va quitando a uno el velo que hay en los ojos, la venda que hay en los ojos. Vale. 2, no lee la Biblia. ¿Qué esperanza puede tener si Jesús dijo que en ella vamos a encontrar la vida eterna? Y si no lee la Biblia, mire hermano, voy a regañar un poquito, ¿me da permiso? Tienen tiempo para ver Facebook hasta morir, y eso no le trae nada bueno. Bueno, es entretenido, sí, pero eso alimenta la carne nada más. ¿O usted cree que eso le alimenta el espíritu? No. ¿Cómo? Yo no le digo que no vea Facebook, sí puede ver Facebook, pero no se columpie. Hay límites para todo, ¿verdad que sí? Tómese un tiempo, ya vi mi Facebook, ya vi mi Twitter, ya vi mi ¿qué más? Instagram, ya vi las redes sociales, ya vi las noticias, ya chismeé por internet. Ahora, tiempo de leer la palabra de Dios. Si media hora usted vio Facebook, usted es capaz de leer media hora la Biblia. Y la Biblia sí lo lleva al cielo, el Facebook no lo lleva a ningún lado. Le estoy diciendo la verdad, porque lo amo en el amor del Señor, le tengo que decir esto. Pastor, ¿usted mira Facebook? Sí. Y ora más que ver Facebook. Y lee la Biblia más que ver Facebook. Entonces, si el problema no es Facebook, porque la gente tiende a decir, mire, usted ha oído a gente religiosa, legalista, que cuando hay una pelota de fútbol, ¿qué dicen? La cabeza del diablo. Ya vas a patear vos el cuero del diablo, de no sé qué. Empiezan a echarle la culpa a la pelota, pero la pelota no tiene la culpa. ¿O es satánica esa pelota? No es satánica la pelota. La cancha no es satánica, o es satánica la cancha. La grama, o si es sintética, no. Entonces el verdadero cristiano sabe discernir qué le conviene, qué no le conviene, qué le edifica y qué no le edifica, qué
lo hace crecer y qué lo hace hundirse? Un cristiano tiene que saber qué va a llenar, su carne o su espíritu. Pregunto, ¿qué va a llenar usted, su carne o su espíritu? Porque, hermano, mire, usted viene a la iglesia, digamos que no se pierde ningún culto. Está aquí lunes, está aquí miércoles, está el sábado en las casas y está el domingo aquí en la iglesia. 4 veces de 7 días, 4 días de 7. Pero usted no está todo el día aquí el miércoles, hora y media, 2 horas. Usted no está aquí todo el día el lunes, 1 hora nada más. 1 hora del lunes, más 2 horas del miércoles, ¿cuánto llevamos? 3. Más 1 hora y media del sábado, 4 y media. Más 2 horas del domingo, 1 hora, 2 horas y media. 7 horas. 7 horas a la semana, hermano. Y todavía así, no viene. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ay, no, tú te fajaste, hijo. Si mira, si mi sangre para ti valió mucho, que por eso ibas siempre a la iglesia, por eso buscabas tu santidad. Vente, entra al cielo. ¿Cree usted que así nos va a decir Jesús? Con la clase de entrega que tenemos delante de Él. No. Un cristiano consagrado que agrada a Jesús, su cristianismo se basa en lo que hace afuera, no adentro de la iglesia. Porque adentro, hermano, el cristiano es hermano, ¿verdad que sí? Aquí adentro de estas 4 paredes somos hermano, Dios lo bendiga, qué bendición verlo acá, gloria a Dios, aleluya, Padre Celestial, el poderoso Israel, como dijo Teo que subió de Facebook, y que no sé qué, que no sé cuánto, aquí. Pero allá afuera, ¿qué hace? Ese es el verdadero cristiano, el que se mira afuera y aquí adentro viene a relucir. Y iba a llamar un poquito la atención. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted se salve. Yo quiero que usted vaya al cielo. Yo no quiero que un día usted esté sentado aquí, mire, o sentado aquí en la banca de la iglesia. Venga Jesucristo. Y cuando usted voltea para todos lados, se fueron unos y usted todavía sentado ahí. Diga, el pastor no me dijo nada. Lo siento, yo se lo advierto con claridad. Como digo yo siempre, hermana Trenis, el que esté limpio, que se limpie más. Pero el que esté sucio, que vaya y termine de ensuciarse. Lo dije yo, lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir Dios es, no se engañe a uno mismo. No se engañe. No se engañe, no se engañe, no diga que es cristiano, no diga que va a la iglesia, no diga que usted está yendo para el cielo cuando en verdad está yendo para el infierno. No nos engañemos, miremos cómo está nuestro cristianismo, evaluemos cómo está nuestro cristianismo, qué clase de cristianos somos, cristianos que vivimos de chisme en chisme, de pleito en pleito, de problema en problema, una vida sin santidad, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no nos consagramos y decimos que somos cristianos. Eso no sirve. Perdón que se lo diga así, de corazón se lo digo, pero es por su propio bien. Yo no me voy a cargar con la vida de nadie. No puedo. Yo le decía a una hermana que me llegó a buscar hace unos días a la casa, porque la hermana me decía, mire usted cómo piensa la gente muchas veces. Se lo digo para que usted no vaya a pensar eso. Un día me lo dijo el papá de un hermano que a veces viene a la iglesia. Y hace poco me lo dijo esta hermana. Y en parte tienen razón, pero la mayor parte no tienen razón. Pero ¿sabe qué me dice? Me dice, mire pastor, bueno, lo voy a contar primero a qué. El otro que me dijo hace tiempo eso. Me dijo, ya no está yendo a la iglesia mi hijo, ¿verdad? Me dijo, ya no está yendo su hijo. Pero usted tiene la culpa como pastor, porque el pastor tiene que ver por sus ovejas. Si yo tengo culpa, ¿qué culpa tendrá usted, me dijo, como papá? Es la verdad. Y antier me pasó exactamente lo mismo. Y me dice la señora, mire, que es que lo que pasa es que esto y el otro, y mi hija, y que no sé qué. Mire, hermana, le dije, yo ya hablé hasta la saciedad con su hija, más de una vez. Ella es grandecita, le dije. Ya sabe qué es lo bueno, ya sabe qué es lo malo, ya sabe por qué camino caminar. Y si no quiere caminar, es problema de ella. Yo ya me libré de la carga de ella, le dije yo. Ya, hermano, a esta hermana, a mí me ha tocado que ir a su casa a hablarle, a decirle, hermanita, mire, una vez estaba yo en su casa y realmente pasaron cosas feas porque el chamuco se le manifestó y empezó a decir cosas horribles que había hecho ella. Entonces yo le dije, usted ya fue liberada,
perdón, su hija ya fue liberada, le dije. No usted oyó cuando ella dijo todo lo que había hecho. No usted oyó cuando ella empezó a confesar lo que había hecho, pues también. Usted estaba ahí. ¿Y qué dijo ella? De hoy en adelante sí me consagro para el Señor. ¿Y qué hizo? No hizo nada. ¿Por qué? Porque, como digo yo, no más dicen. Mientras están teniendo el problema, ahí están. Y de ahí se olvidan de Dios. Sí, pero es que los pastores, usted como pastor va a entregar cuentas por él. Uy, yo no voy a tocar esa tecla de Dios porque eso no es así. Yo entregaría cuentas si a usted le dejo dar testimonio acá. Ahí sí. Si por ejemplo la hermana me mira en la calle con una amante y de ahí yo me vengo a parar aquí y le digo a usted no tiene que decir nada, cállese la boca, la pongo en disciplina. Entonces ahí sí entrego yo cuentas porque yo estoy haciendo algo que no me es permitido hacer, que es pecado, y estoy contaminando al resto de la iglesia. Por eso es delicado ser pastor, hermano, porque uno entrega cuentas cuando uno peca, cuando uno está mal, cuando uno da mal testimonio y cuando uno verdaderamente no instruye a las ovejas, no alimenta a las ovejas. Pero dígame, si usted aquí se alimenta, sí se alimenta, hermano. Mire, gente de aquí alrededor siempre dice, a mí me gusta cómo predica el pastor. Pregúntele, va a ver, gente de aquí alrededor, todos lo dicen, predica diferente, es diferente. Yo no me hincho, yo no me siento nadie, pero es la verdad. Esta clase de comida usted no la come en cualquier lugar, ¿o sí? No, va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que me dice ella, es que los pastores van a entregar cuentas por sus ovejas. Momento, le dije. Si yo como pastor fuera a entregar cuentas por ella, imagínese usted qué cuentas va a entregar por ella, ¿ves? Imagínese su esposo qué cuentas va a entregar por ella, que ni tiene el valor de decirle nada a su hija. Por eso digo que hay cosas que la gente cree que así tienen que ser y no son así. Y ahí viene la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se va, hace lo que quiere, cree que le va a ir bien, pero resulta arrastrado, ¿verdad? Resulta enlodado, resulta en la miseria y después regresa a la casa del papá humillado. ¿Por qué pasa eso? Porque no quiso entender a la voz de la advertencia. ¿Por qué muchos cristianos están mal después de un montón de tiempo? Porque se les advierte, se les habla y no hacen caso. Entonces usted sí hace caso, ¿verdad? Y mira, hermano, me hace caso a mí, pero porque yo me baso en la palabra, no porque me baso en cuentos. Porque si yo le viniera a decir un montón de cosas que no van de acuerdo a la palabra, tiene derecho usted a no sujetarse a mí. Tiene todo el derecho de decir, pastor, disculpe, pero lo que usted dice no es bíblico. Y yo le diría, ¿por qué dice usted si yo soy su pastor y yo mando? Sí, pero si usted no está de acuerdo en la Biblia, aunque sea mi pastor, no lo puedo obedecer. ¿Cierto o no? Es la verdad. Así funciona el principio de sujeción. Así funciona el principio de paternidad espiritual. Si yo como padre espiritual o como pastor de esta iglesia me sujeto a la palabra, entonces usted tiene toda la libertad de decir que estoy siendo guiado bien. Pero si yo le estoy enseñando puros cuentos, usted tiene el derecho de decir, me voy de esta iglesia, me cambio de iglesia, busco otro pastor, porque en lugar de darme al cielo, me va a dar al infierno. Pastores que andan en adulterio y ahí están las ovejas consintiéndolo. Pastores que andan robando y ahí están las ovejas consintiéndolo. Volvamos pues. El anticristo, las señales. Ahí me quedé. Porque la Biblia dice que falsos cristos y falsos profetas van a ser señales y van a ser capaces de engañar aún a los escogidos, pero son los escogidos que no se consagran, son los escogidos que no leen la Biblia, son los escogidos que no se meten con Dios, esos escogidos, porque ¿cómo van a saber ellos que es un falso si no tienen al Espíritu Santo para decirles, ten cuidado con lo que te está diciendo, ten cuidado con lo que estás oyendo? Hermano, falsos cristos ya han salido varios. Falsos profetas, usted los encuentra hasta aquí en Pueblo Nuevo, ¿o no? Así que tenga cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, me entrará al reino de los cielos, dijo Jesús. Tenga cuidado. No porque de repente se le cumplió una profecía, ya está garantizado que es de Dios. Porque dice la Biblia que estos falsos profetas van a ser señales. Ahora, ¿qué señales? No sé, solo el Señor lo sabe. Por eso también dice la Biblia allá en Juan capítulo 15, por sus frutos los van a conocer. Porque si usted no es capaz de detectar si es falso o verdadero, los frutos sí le van a dar testimonio. Sigamos. Versículo 24.
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, oiga, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Del 24 al 27 habla de la segunda venida de Jesús. No es el arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús? Eso lo hemos hablado ya varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús? El arrebatamiento es un evento secreto donde la gente, todo el mundo no se da cuenta. Es una parucía, se llama, una aparición de Jesús solo a los suyos, solo a su pueblo, a los que estén consagrados. ¿Y qué viene a hacer Jesús? Se les presenta en espíritu, así como se fue. ¿Se acuerda que cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que se les apareció ¿cuántos días a sus discípulos? 40. O sea que Jesús resucitó y todavía estuvo 40 días en la tierra. Y esos 40 días estuvo apareciéndoles a sus discípulos y hasta comió. Entonces estaba en su cuerpo glorificado. ¿Y cómo es un cuerpo glorificado? Aquel cuerpo que iba caminando así y pasaba de largo y atravesaba paredes. Porque eso dice la Biblia, que ellos tenían cerrada la puerta y Jesús atravesó la puerta cerrada y entró. Porque un cuerpo glorificado es así como es, visible, se puede tocar, pero tiene otras características diferentes. Ya no está sujeto a las leyes de la materia. En otras palabras, puede atravesar paredes. O sea, un cuerpo glorificado es distinto. Usted y yo tendremos ese cuerpo un día. ¿Cuántos dicen amén a él? ¡Qué lindo! Va. Hoy le estoy enseñando un montón de cosas dentro de un solo paquete. Le estoy dando todo el paquete por el precio de uno. ¿Oyó? Entonces, muchas cosas van a cambiar. Y Jesús dice en la Biblia que él atravesaba las paredes. Pero que cuando Tomás se le acercó, o antes de que Tomás lo viera, dijo: si yo no lo, ¿cómo dijo? Si yo no lo viera con mis propios ojos y no metiera mi dedo en donde tiene las llagas, no voy a creer que resucitó, dijo el ingrato e incrédulo de Tomás. Si hay mucho cristiano. ¿Sabe cómo funciona la mentalidad del mundo? Ver para creer. ¿Y sabe cómo funciona la mentalidad del cristiano? Creer para ver. No te he dicho que si crees, verás. Aleluya. No te he dicho que si crees, usted va a ver la gloria de Dios. Porque esto es para los que tienen fe. Y nosotros andamos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Hermano, cuando usted le pida algo a Dios, actúe por medio de la fe, mírelo por medio de la fe. ¿Sabe cómo es la fe? La fe no es: Señor, yo creo que tú más adelante me vas a curar, que sea tu voluntad cuando me quieras curar. Eso no es fe, ya se lo enseñé yo. La fe cree en el momento. La fe funciona en el momento. ¿En dónde se basa usted en la Biblia? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo ya lo vi aunque no lo tenga. Porque la fe se basa en creer en el momento. ¿Cómo así? Señor, el doctor dijo que estoy enfermo, que tengo esta diabetes tipo X, que está mal, que me tengo que cuidar. Amén. Me voy a cuidar, pero yo hoy declaro y creo que estoy sano. Y de ahí en adelante, Señor, gracias por mi sanidad. Aunque no lo vea, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que usted espera. Es decir, yo espero sanar, pero yo ya estoy confesando mi sanidad y estoy sano. No sé si ve la diferencia entre la fe. La fe declara en el momento, aunque usted todavía no lo tenga. Por eso la Biblia dice en Hebreos 6, lo que le iba a predicar, ¿cómo se llama? El día del ayuno. ¿Se acuerdan? Hebreos 6:12. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a predicar sobre la fe y la paciencia? Y dice la Biblia que la fe y la paciencia hace que usted obtenga las cosas. En otras palabras, yo creí y dije: Padre, gracias porque ya tengo mi computadora, Señor. Ahora solo tengo que tener paciencia porque ya va a llegar. Y llega, y no dudo, y llega. No dudo, y llega. En el camino muchos dudan. En el camino de una enfermedad muchos dudan. Se quedan y dicen: ay, Señor, yo ya oré mucho y no me sanaste. Y ahí acabaron con su fe. ¿De qué les sirvió, hermano? ¿De qué les sirvió haber creído un tiempo? ¿De qué les sirvió estar en eso? Si en un momento titubeó,
Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por favor, hermano, en el nombre de Jesús, yo le ministro a usted en esta noche un espíritu de fe. En el nombre de Jesús. Creo por la palabra que le estoy diciendo. La fe viene sobre su vida, hermano. Hombres y mujeres de fe, que creen las cosas aún antes de que las reciban y que dan gracias porque ya las tienen y ya solo están esperando el momento que las tengan y que se materialicen. Esa es la fe. Esa es la fe. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, mire, versículo 24, 25, vamos a ver. 26 y 27 habla de la venida del Señor Jesucristo, le dije, ¿verdad? Ahora verso 28, y aquí es donde exactamente empieza a hablar de en qué momento se va a acelerar el tiempo. Lo que yo le dije hace un rato, que la mujer embarazada puede estar 8 meses tranquila, pero la última semana o los últimos días son los que verdaderamente le hacen sentir los 9 meses. Y ese momento se da aquí a partir del versículo 28, cuando dice Jesús: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, del versículo 28 al versículo 31, Él está hablando en qué momento se empieza a acelerar la venida de Jesucristo. ¿En qué momento cree usted que se da? Ya lo vimos ahí. De la higuera aprender la parábola. Como usted lee la Biblia, usted sabe a qué se refiere la higuera. ¿A qué se refiere la higuera? A Israel. La Biblia compara a Israel con una higuera. Entonces, cuando dice ahí, de la higuera aprender la parábola, está diciendo, aprendan de lo que le va a suceder a Israel. Cuando ya su rama brote, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Israel vuelva a resurgir como una nación, en ese momento empieza el periodo de dilatación del embarazo. Los últimos dolores, los que ya dice el doctor, llévenme al hospital porque en poco tiempo nace el bebé. Yo ya lo experimenté yendo a mi esposa. No es la peor. 9 meses estuve y el último día se le viene todo el mundo encima. Eso quiere decir la Biblia. Todas las guerras, toda la pobreza, todo lo que usted mira hoy, terremotos, todo, son esos 9 mesecitos. O sea, es figura de ese tiempo. Pero el último día, donde empiezan las últimas horas, como dijeron ustedes, empieza a partir de que Israel brota como una nación nuevamente. ¿Y cuándo Israel se convirtió en una nación nuevamente? El 14 de mayo de 1948. Es decir, ahí se aceleró el reloj profético de Dios. Entonces ahí los terremotos ya no eran como antes, que se oía un terremoto cada... Usted se da cuenta que ahora terremotos se oye cada poco en cualquier lugar. ¿Sí o no? Terremoto por aquí, terremoto por allá, temblor por aquí, temblor por allá, guerra por aquí, guerra por allá, hambre por aquí, hambre por allá. Y de todo está pasando en todo el mundo. Porque ya son los últimos momentos antes de la venida de Cristo Jesús. Entonces escuche esto pues, para que vayamos aterrizando ya. Israel nació como un país nuevamente en 1948, brotó. Eso es lo que dice acá, miren, es lo que dice exactamente el versículo 28. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Oiga, es decir, cuando ya Israel vuelve a nacer como un país, sabéis que el verano está cerca. En otras palabras, sabéis que Cristo viene pronto. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y mira el 30, eso es muy importante también. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pregunto, hermanos, ¿qué es una generación? Porque ahí dice esta generación.
¿Qué es una generación? Cuando hablamos de familias, mi papá es una generación, yo soy otra generación, y Luciana es otra generación junto con sus hermanos. 3 generaciones, ¿sí? Pero una generación bíblica y una generación para datos estadísticos consta de 70 años. Eso es una generación. Y cuando Jesús dice, y no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca, se refiere a la generación que mira cuando Israel se convierte en una nación. ¿En qué año se convirtió Israel en una nación, le dije? 1948. Escuche cómo lo dice Jesús, por favor. No lo dije yo, lo dijo Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mire cómo lo sella en el 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, lo que él acaba de decir, no pasará. Es decir, se va a cumplir. Es decir, no lo dije en broma, se va a cumplir. Entonces mire pues, si Israel nació en mayo del 48 y la generación que tuvo el privilegio de ver eso dura 70 años, tendríamos que hacer una operación muy simple, que es sumar 1948 más 70 años. ¿Qué año le da a usted? Exactamente. ¿Sabe qué dicen los escatólogos? No yo, pero yo también lo digo. Cristo viene pronto. Nadie puede poner fecha. Nadie puede decir, tal fecha viene Jesús. ¿Por qué? Sigamos leyendo y después le explico esto. Mira el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿qué dice ahí? Que nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿será que se puede saber el año? Porque ahí dice día y hora. Tampoco estoy diciendo que ese año va a ser. Pero ¿qué cree usted? ¿Que un cristiano puede saber o tener idea de cuándo viene Jesús? ¿O nunca se va a enterar y de pronto vino y se acabó todo? No. La Biblia dice que para los cristianos hay señales que le van a indicar cuando Cristo ya esté cerca de venir. No le va a decir, mañana a las 3:15 vengo. No le va a decir así. Pero sí le va a decir, esas señales te van a servir para que reconozcas cuando yo ya estoy cerquita de venir. En otras palabras, es un mapa. El cristiano conoce su destino, no sabe exactamente en qué momento va a llegar, solo que ya las señales lo están llevando a ese camino. Y las señales son las que estamos viendo ahora mismo. Entonces, mire pues, si nadie sabe la fecha o el día y la hora, no quiere decir con exactitud que no sepamos absolutamente nada, que nos va a agarrar de sorpresa. No, a nosotros los cristianos no nos va a agarrar de sorpresa. Eso es lindo, pero eso es para los cristianos que se preparan, para los cristianos que se esfuerzan, para los cristianos que se consagran, porque ellos sí van a discernir las señales. ¿Sabe qué van a hacer los cristianos que no se consagran? Sí, la Biblia dice que no se sabe, entonces ¿para qué me preocupo? Pero la misma Biblia dice que así van a ser un montón, van a decir, no viene. Siempre dicen que viene y no viene. Miren, ¿lo quiere leer? Aquí mismo está. Mire que dice el versículo 33. Mirad, oiga eso, mirad, velad y orad. ¿Se da cuenta lo que le pide el Señor ahí? Que esté atento, que esté velando, es decir, constante, y que ore. Perdón, hermano, ¿hace usted esos 3? ¿O usted se acuerda de Dios solo cuando hay culto? ¿Se acuerda de que existe? ¡Ay, sí, Señor! De veras, si hoy es domingo, voy a la iglesia, porque papito, yo sé que me amas y me vas a bendecir. Y todo el mes no se acordó de él. Jesús les dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Se vuelve a repetir, velad. Y dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. ¿A qué hora fue el terremoto ayer? Casi a la medianoche. Ajá, a la 1:30. O al canto del gallo o a la mañana. Pero para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué? Durmiendo.
usted va a estar despierto esperándolo, porque sabe que se va a acercar. Entonces un cristiano que se consagra siempre va a velar. Y mire cómo termina este relato en el capítulo 13, verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. ¿Qué es un cristiano o una persona que vela? Que no se duerme, que no se estanca, que no se apaga, que no se vuelve a la gana espiritual, sino que está constante, en todo tiempo firme, en todo tiempo esperando, en todo tiempo vigilando, porque Cristo viene pronto. Y como no sabe el día exacto, diario tiene que estar vigilando. Como no sabe el día exacto, diario tiene que estar constante. Pero ¿sabe cuál es el problema del montón de cristianos? No ustedes, el montón, dije yo. Es que si no viene este año, va a ser que se me da la gana. El pastor ya dijo desde hace 2 años que Cristo ya no viene, ya mejor no hago caso. Ven, hermano, ven, esfuércese, no se duerma. Y no digo a los que están durmiendo ahorita, no, sino que no se duerma espiritualmente. A eso me refiero. No se duerma espiritualmente. Manténgase firme en el Señor, le cueste lo que le cueste, porque muchos valoran más las cosas de la tierra, pero cuando sea la venida de Cristo se van a quedar la tribulación, y ahí es el lloro y crujir de dientes, porque cambiaron la gloria de Dios por estupideces de esta tierra. Perdone que se lo diga así. Dejaron de consagrarse para Dios por estupideces que nada más les van a servir 1 o 2 veces en la vida y que no les va a dar ningún beneficio. Pero eso es lo que hacen. Eso es lo que hace mucho cristiano. Se enreda. La Biblia dice: no se enreden en los negocios de este mundo. Pero un montón de cristianos metidos en el mundo, en esto y que en aquello y que en aquí y que en allá. Si no es malo, porque ellos creen que no es malo, no quiere decir que Dios diga que no es malo. Porque la Biblia dice que a la gente, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El verdadero cristiano está en línea con Dios. El verdadero cristiano dice: si Dios dice que es malo, yo también digo que es malo. Si Dios dice que eso es para alimentar la carne, entonces yo no lo hago. Si Dios dice que esto lo haga porque me sirve para mi edificación, entonces sí lo hago. Pero ¿sabe qué hace un montón de cristianos? Se tapan los oídos y quieren vivir como ellos quieren, pero quieren tener los beneficios de Dios. Yo le dije el otro día, no sé si en el ayuno lo dije, lo que Dios me dijo, lo que el Espíritu Santo me dijo esa mañana. Muchos cristianos, me dijo el Espíritu Santo, y se los dije aquí, muchos cristianos cuando me piden sus prioridades, pero a mí no me tienen como prioridad. ¿Se acuerdan que lo dije? No sé quiénes estaban aquí cuando yo lo dije. ¿Se acuerdan que lo dije, hermano? Señor, dame sus prioridades, pero a Él no lo tienen como prioridad. A Él lo tienen en el último lugar de su lista de cosas. No funciona así. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Hermano, usted vino a este lugar para que su vida cambie. Porque si usted sigue haciendo las cosas del mundo, entonces mejor quédese en el mundo y no se engañe y no pierda su tiempo aquí en la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene ir a una iglesia pero seguir dándole gusto al diablo? ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia pero seguir dándole gusto a la carne? ¿Qué sentido usted encuentra en un cristiano que dice que es cristiano, va a la iglesia, pero le encanta la música mundana? O le encanta hacer cosas que al mundo le gustan hacer. La Biblia dice: si fuera del mundo o si fuera del Espíritu, agradaría al Espíritu. Pero lo que es del mundo, lo que es de Cristo, no agrada al mundo, y a Cristo tampoco le agrada lo del